Amén. 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 Pueden tomar asiento en la presencia del Señor si es posible. Sí, amén. Abran sus Biblias hoy, si es posible, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13, del 14 al 19. He estado compartiendo la senda, el camino, intermitentemente tratando de dispersar las verdades de la palabra de Dios, de la sanidad, y animarles con respecto a creerle a Dios. Y una vez más, yo no cuento mi historia porque yo sufrí esto de una manera tan perfecta. Yo pasé por ella llorando, gritando, pateando, preguntando por Dios en todo aspecto de lo que estaba enfrentando, y no siempre fue simple, no siempre fue fácil. Viendo hacia atrás es más fácil. He dicho, viendo hacia atrás siempre es más fácil. Pero le he pedido a Dios que me ayude a recordar cómo se sintió en el tiempo más oscuro, en el día más oscuro, y cómo es que Él me ayudó a través de esos tiempos. Porque yo estoy convencido de que Él me ha guardado para compartir con ustedes algunas cosas que les ayudarán a ustedes al viajar a través de la enfermedad y al pasar por dolencias y al pasar por cáncer. Cuando el doctor dice que ya no hay nada más que quede, la palabra de Dios dice que aún queda algo. Cuando dicen que ya no hay opción, la palabra de Dios dice que hay otra opción. Y no es algo fácil pasar por enfermedades, no es algo fácil pasar por dolencias, no es algo fácil pasar por dolores crónicos. Y yo no estoy aquí el día de hoy como una persona que lo ha hecho todo exitosamente siempre. Yo aún estoy en el proceso. 15 meses después, aún estoy en el proceso. Yo he visto victorias grandes, pero yo aún estoy esperando la victoria total. Yo aún estoy creyéndole a Dios por una victoria continua. Aún estoy creyendo, muy bien, bueno, voy a decírselos de esta manera. Yo aún estoy esperando una bendición de Ziklag. ¿Qué significa eso? Bueno, el Señor lo trajo a mi mente, ¿saben? David dijo, perseguiré para recuperar todo cuando quemaron a Ziklag y se llevaron sus bienes y las mujeres y niños. Y Dios le dijo, busca que perseguirás y alcanzarás todo. David persiguió, alcanzó, recuperó todo y demás. Así que al continuar en esta senda, continuamente en la senda, yo le estoy pidiendo a Dios una bendición de Ziklag. Bueno, hermano Larson, usted no puede hacer eso. Oh, claro que sí, mi Dios puede. He dicho, mi Dios puede. Y yo prefiero creerle a Él por demasiado que por muy poco. El hermano Swagger siempre nos dijo, crean en grande, porque Él es un Dios grande. Y voy a hablarles a ustedes acerca de eso el día de hoy, de una manera que yo espero que pueda ayudarle a algunos de ustedes allá en casa, pasando por problemas, algunos en hospitales. Ha sido un privilegio estas últimas 4 semanas poder comenzar la idea de el ministerio o la búsqueda de la sanidad. La sanidad es un tema bíblico que tiene que enseñarse, tiene que hablarse, tiene que ser declarado, porque el pueblo de Dios no tiene la fe para creerlo si no se enseña. Es como cualquier otra doctrina bíblica. Si no la declaramos, hermanos, ellos no van a tener la fe para creerla. Y qué mejor que aprenderla pasando por el proceso ustedes mismos. Ahora, yo realmente quisiera que hubiera podido aprenderlo a través de la teología, pero como dice la alabanza, todo lo que hemos sufrido, Él nos enseñó para que pudiéramos compartirlo con otras personas. Y justo antes, bueno, el último ministerio que yo hice fue en Savannah, Tennessee, antes de mi diagnóstico, y yo prediqué de 2 de Corintios, y Dios nos ayuda a consolar a aquellos con el consuelo que nosotros tenemos y hemos recibido. Y yo sí creo que por eso es que Él me permitió a mí y me guardó a través de este proceso. No porque yo sea algo grande, solamente soy un cristiano. Yo solamente soy un cristiano que ha pasado por una dificultad y le ha creído a Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Escúchenme, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Todos sus hijos son especiales y maravillosos delante de Él. Y Él tiene medios por los que nosotros podamos experimentar y pasar por estas cosas exitosamente, los problemas que tenemos en nuestras vidas. Segunda de Reyes 13,
Versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces arco y unas saetas, y le dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tiró, o tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Hasta no quedar ninguno hubieras derrotado a Siria. En otras palabras, ese es un enemigo que queremos ver desaparecido. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria, porque dejaron de hacerlo cuando tuvieron que seguir adelante. Debió seguir moviéndose hacia adelante. Debió haberle creído a Dios. Golpear las saetas en la tierra era un acto significativo de fe que el rey de Israel debió haber permanecido haciendo. Y Eliseo estaba enojado. Él le dijo: pudiste haber derrotado a Siria hasta haberlo consumido. Ahora vas a golpear a Siria 3 veces. Presento este texto esta noche por este propósito. Fue el texto que llegó a mi mente el día después de mi cirugía cerebral. La cirugía cerebral había sido simple, fácil. Y tengo que decirles que yo puedo ver hacia atrás ahora y puedo ver la mano de Dios en todas las cosas que sucedieron en cirugía cerebral. El cirujano le dijo a mi familia 4 horas y media antes de la cirugía: es lo que se va a requerir, vamos a salir como a punto a la mitad y les vamos a decir cómo está. En 1 hora y media el cirujano salió de la operación y le dijo a mi familia: quiero hablar con ustedes. Bueno, ellos estaban muertos del miedo, porque usualmente hubiera sido solo una enfermera, hubiera sido alguien que hubiera explicado el proceso de la cirugía, pero ahí estaba el doctor. ¿Cómo podrían ser estas noticias buenas? El doctor los citó y les dijo: bueno, ya todo terminó, terminamos la cirugía en 1 hora y media y todo el cáncer ha sido removido del cerebro. Y la próxima mañana yo estaba en la mesa siendo llevado a una resonancia magnética que mostraría exactamente qué era lo que se había logrado para la cirugía por el cirujano. Y mientras estaba yo ahí en la mesa, sentí que el Espíritu Santo trajo ese texto a mi mente. Y él me estaba diciendo, y yo creí en ello, y yo lo recibí, que la primera parte de esta prueba en la cual has estado ha sido relativamente fácil, ha sido rápida. Y honestamente yo no sufrí mucho dolor. La gente venía y me veía que había recibido el papeleo de mi diagnóstico: cáncer en el cuerpo, metástasis en el cerebro, 2 ubicaciones. Tal vez esperaban verme viéndome muy mal. Yo no me sentía mal, jamás me dolió nada. Y cuando salí de la cirugía me sentía bien, y yo veía a las enfermeras que llegaban y me decían: bueno, ¿qué es lo que usted? Bueno, miren, después de que eran honestos, me dijeron: algunas personas salen de la cirugía y no es algo lindo. Usted ni siquiera parece como que usted tuvo un rasguño. Así que yo sabía que la primera porción de ese camino había sido fácil, pero el Señor me estaba diciendo que se va a requerir de algo más allá el día de hoy. Y yo voy a necesitar que sigas golpeando la tierra,
Voy a necesitar que tú sigas creyendo, porque lo que viene pronto no va a ser tan fácil, no va a ser tan rápido y tan simple. Y tienes que seguir golpeando la tierra. Tienes que seguir golpeando la tierra. Tienes que seguir golpeando la tierra. Y aquí estoy yo 15 meses después. Y he tenido victorias grandes. He visto progreso grande. Pero mañana a la mañana, antes de que me vean a mí en el mensaje de la cruz, yo estaré yendo a ese lugar de oración y yo estaré golpeando la tierra una vez más. Una vez más. Una vez más. Porque la enfermedad y la dolencia y la enfermedad no siempre desaparece. Yo quiero el milagro para usted. Yo he orado al comenzar esta serie que hubiera milagros y hemos recibido reportes de eso. Yo he orado que los pastores puedan estar operando en dones del Espíritu y dones de sanidad y dones de milagros, porque yo prefiero que ustedes experimenten eso. Pero si no experimentamos eso, y muchos no lo experimentan, yo quiero equiparlos hoy con esa fe persistente. Una fe persistente, ese es el título de mi mensaje, una fe persistente. Quiero que sigan golpeando la tierra hasta que Dios les traiga a ustedes el fin de su problema. Persistente fe, oremos. Padre Celestial, te damos gracias hoy por la oportunidad que tenemos de compartir la palabra de Dios con tu pueblo. Señor, cualquier cosa que podamos decir que venga de la carne no es de ayuda para nadie. Así que una vez más pedimos que el verdadero predicador y maestro vengan, la persona del Espíritu Santo que hace la enseñanza y la predicación fácil, y aquel que abre el corazón y la mente de la gente para recibir ambos aquí y por la cadena. Y yo te doy toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué significa tener una fe persistente? Bueno, si yo buscara la palabra persistencia, yo encontraría esto: una continuación obstinada y constante en un curso de acción, independientemente de dificultades u oposición. Vuelvo a decirlo. ¿Qué es la persistencia? Una continuación consistente y continua, persistente, en un curso de acción, independientemente de dificultades u oposiciones. Ahora, combinemos eso con la palabra fe. ¿Qué es fe? La fe es una creencia de que usted tiene en su corazón, establecida por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es algo que podemos leer, algo que de lo que podemos depender. Pero de vez en cuando el Espíritu Santo nos dará lo que es llamado una palabra rema. Y yo sé que necesitamos tener cuidado con eso. Yo sé que han habido abusos con eso, pero nunca se atrevan a descartar lo que el Espíritu Santo le dice a su espíritu. Pueden confirmarlo a través de la palabra, pueden confirmarlo a través de la palabra escrita. Pero cuando Dios le da a usted una palabra, Él está pidiendo que usted crea en lo que dice y usted tiene la decisión que tomar. ¿Saben? Usted tiene la decisión, tiene que tomar una decisión de creer lo que Dios ha dicho y si yo voy a persistir en ello o no. Voy a continuar en esto o no, independientemente de la oposición o la dificultad en la cual yo me enfrente, aquello que parezca atacarlo. Y cuando se trate de creerle a Dios por su sanidad, muy a menudo usted no va a tener ese espejo, así que va a haber una necesidad de que usted escudriñe la palabra de Dios. Mientras he tratado de compartir con ustedes sobre una relación íntima y personal con su Padre, conocer su nombre, conocer su carácter y amarlo y dejar que Él le hable a usted. No solamente están orando para obtener algo, está orando para poder llegar a conocerlo. Y es en esa intimidad, como lo mencionamos la semana pasada, que su palabra, su espíritu puede hablarnos. Y ahora hay un par de cosas que voy a darles hoy acerca de
de la sanidad divina que debemos considerar. Y algunas de estas cosas tal vez parezcan negativas, pero yo estaría mal si no trajera esto a la ecuación. Porque tenemos enseñanza y predicaciones sobre la sanidad que no coincide necesariamente con la palabra de Dios y no ayuda cuando no vemos las cosas honestamente. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, una de las primeras cosas que vamos a tener que reconocer sobre nuestras vidas aquí en esta tierra es que los días de los hombres están numerados. Usted tiene que entender eso y poner eso en su ideología. Job 14:5, que los días de los hombres son numerados. Ustedes saben, hablando del Señor, los días de sus meses, Él no puede vivir más que el tiempo que usted ha dicho. También el Salmo 131:16, todos los días fueron escritos en su libro antes de que alguno de ellos tuviera o fuese hecho. Cada uno de nosotros que vivimos en esta edad presente, antes del regreso del Señor, si Jesús tardase, vamos a irnos por medio de la tumba, y Dios ya sabía y ya ha tomado decisiones en cuanto a cuánto tiempo vamos a vivir. Y no me importa qué es lo que usted confiese, no me importa qué es lo que usted trate de hacer que Dios haga. Quiero decirles otra vez que la verdadera fe nunca obliga la mano de Dios. La verdadera fe se extiende y toma la mano de la mano extendida. Pero yo no obligo a Dios a hacer nada, Él es soberano. El Salmo 115:3 dice que nuestro Dios está en los cielos y Él ha hecho todo lo que a Él le ha agradado. Yo no cuestiono a Dios. Ahora yo tengo preguntas. ¿Por qué permitiste que esto me impactara? ¿Por qué permitiste que esto me abrumara? ¿Por qué? Tengo preguntas. Las preguntas ciertamente son correctas. Y aún algunos, si usted lee los salmos, algunos son quejas. El autor o el que da el salmo comienza quejándose, pero si usted lee hasta el final, que encontrará que hay en medio de su arrepentimiento o en medio de su queja hay un arrepentimiento, o dice, ay, discúlpeme, no pude o no tuve que haberlo cuestionado porque usted tenía la razón. ¿Me entienden? Entonces, al pedir sanidad y al ver las cosas, a veces los días de los hombres están numerados. Usted no va a ver esa sanidad. No puede forzar a Dios a hacer lo que Dios ya ha decidido en otro aspecto. La soberanía de Dios no va el juez de toda la tierra a hacer lo justo. Claro que sí. Escuchen, Dios siempre obrará de la manera que le traiga a Él la gloria más grande y que cumpla sus propósitos. Dios siempre obrará de la manera que le traiga a Él la gloria más grande y que cumpla sus propósitos. Nuestros pensamientos no son los suyos y nuestros caminos no son los suyos. Cuando se trata de el trato de Dios con los hombres, tenemos que asegurarnos de que operemos en el cuadro grande. ¿Qué quiero decir con eso? Miremos la vida de Job, por ejemplo. Dios hizo todo lo que Él hizo en la vida de Job para que Job pudiera ser más seguro espiritualmente en lo que era verdad que lo que había antes de los eventos que lo molestaron. Job era uno de los hombres más grandes de Dios en su día, que vivieron tal vez el mejor de todos. Y yo sé, una vez más, algunos enseñan y predican en el mundo el día de hoy y nos dicen, oh, Job causó sus propios problemas. No, Dios estaba en control de toda la escena. No permitan que alguien les diga a ustedes que Dios no era soberano y que Dios no veía lo que quería hacer en la vida de Job. ¿Usted quiere decir que Dios estaba obrando algo en Job cuando Él le quitó a sus 10 hijos? Cuando Él le quitó su dinero y su posición y su prestigio. ¿Me quiere decir que Dios estaba enseñándole algo a Job cuando Él afligió su cuerpo o permitió esa aflicción suceder? Es exactamente lo que les quiero decir. Y nosotros a veces vemos eso y decimos, bueno, eso no es justo. Cuando Dios llegó en el libro de Job, Él jamás ni una vez le explicó sus acciones a Job.
Job estaba manteniendo el análisis diciendo: hey, yo soy un chico bueno, eso no debió haberme sucedido a mí. Y Dios llegó y le preguntó a Job esto: ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los animales, cuando yo puse las estrellas en el cielo y los ángeles del cielo? ¿Dónde estabas tú? Dios jamás le explicó sus acciones a Job, pero lo que Job sí hizo cuando él vio el cuadro entero es que Job dijo: yo he hablado, pero ahora yo pongo mi mano sobre mi boca. Antes había yo oído de ti, pero hoy te he visto. Uno tiene que tener esa revelación grande de Dios. Es más grande que nuestras circunstancias. Tal vez no entendamos todo lo que sufrimos o lo que otras personas sufren, pero no cuestionen a Dios. Él siempre es fiel, Él siempre es justo y está tratando con la humanidad para producir su gloria y realmente nuestro beneficio. Por último, que quiero presentarles esto: hay 3 épocas con respecto a la historia del hombre, y por época simplemente quiero decir marcos de tiempo. Marcos de tiempo. Hay una época o marco de tiempo de inocencia. Antes de la caída del hombre en el huerto del Edén, Dios caminó con el hombre y habló con el hombre y comenzó a impartir su carácter y su naturaleza para su creación divina, que debía aprender de esa naturaleza y carácter y crecer progresivamente más y más a su imagen. Él dijo: hagan lo que hagan, no coman del árbol del bien y el mal, no necesitan eso porque me tienes a mí. Y si yo hiciera lo que yo quisiera progresivamente, yo voy a tomar mi creación más alta con una mente y un corazón y un espíritu y una alma y una voluntad y emociones y todo eso. Yo voy a plantar mi carácter en ti. Pero tomaron el atajo. Y cuando lo hicieron, la segunda época, la época de el marco de tiempo de pecado y muerte, fue encontrado por el hombre. Y el pecado comenzó a gobernar y el pecado comenzó a dominar. Junto con el pecado llegó el hijo del pecado, la enfermedad. Y el nieto de la enfermedad es la muerte. La muerte simplemente es enfermedad madura. En esta edad o era de muerte y pecado, Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y salió el Hijo de la eternidad, murió en el Calvario, para que todo lo que el hombre perdió en la caída pudiera potencialmente ser restaurado para todo aquel que creyese. Murió en la cruz del Calvario para traer de vuelta a la humanidad todo lo que perdimos en la caída. No algunas cosas, todo. Y todo aquel que en Él cree ahora entra al proceso de la redención del hombre, revirtiendo la caída y haciendo que su creación más alta pueda ser como Él mismo. Usted y yo el día de hoy, los que somos creyentes, ustedes y yo el día de hoy, hemos sido libertados del dominio del pecado, el poder del pecado, pero andamos en una edad, en una época del dominio del pecado. Usted jamás, no me importa cuánto usted crezca en el Señor, ninguno de nosotros jamás saldremos de aquí perfectamente. Discúlpeme. Amén, hermano Larson. Predica, hermano. No me importa cuánto tiempo hayamos vivido para Dios y qué es lo que hayamos sufrido. Estamos viviendo en un marco de tiempo en el que hay cosas paradas contra nosotros que limitarán lo que podemos tener hasta cierto punto. Aún Pablo dijo, después de 30 años de vivir para Cristo, yo aún no he sido la perfección. ¿Y para qué ha sido? Ha sido para ser conformado a la imagen de Cristo. Ni tampoco he obtenido
¿Qué es lo que no ha obtenido Pablo? No ha obtenido esa tercera época, esa edad perfecta en la que todo en su perfección para lo que Cristo murió para proveernos será hecho nuestro. No estamos allí aún. He dicho, no estamos allí aún. Esto no significa que lo que Cristo pagó y lo que Cristo cumplió, como cantamos esta mañana, no es verdad. Sí es verdad, está consumado. Espero no confundirlos. Es consumado. Pero usted no va a tener el beneficio completo de lo que Él murió para proveer hasta que entremos a esta tercera época, cuando usted se despoja de un cuerpo corrompido y que uno se vista de la incorruptibilidad, que uno se despoje de esta mortalidad y uno se vista de la inmortalidad. ¿Está entendiendo? Entonces, aunque vivimos en este marco de tiempo, la Biblia nos enseña que debemos operar por fe en quien Cristo es y lo que Cristo ha hecho. Y el Espíritu Santo entonces, al operar en esta época de pecado y muerte, ese marco de tiempo en el que estamos rodeados del pecado, pecado a nuestro alrededor y en nosotros, enfermedades en nosotros, por eso es que envejecemos, estamos corrompidos. Nadie sale de esta época vivos. Sin embargo, hubo una provisión hecha. No estoy tratando de desanimarlos, pero necesito que entiendan dónde están y por qué es que la fe persistente es tan importante. Voy a darles un ejemplo que espero que tal vez les ayude. Mi padre era un hombre muy exitoso de negocios. Comenzó con una compañía de seguros y para cuando él murió, él era dueño de 8 o 9 compañías de seguros, solamente tenía 44 años. Y él, a lo largo del noreste, Spokane, Wheezy, Coeur d'Alene, Missoula, Olive, Great Falls, Helena, todas las áreas en el noroeste, y por eso él compró un avión y sacó su licencia de piloto. Tenía una avioneta de un motor y después se graduó a un avión de 2 motores, porque el espacio entre los 2 negocios era muy largo para viajar. Y en 1976 de Missoula en Boise, en una noche, él voló su avión hacia el bosque nacional y había una nube que cubría donde él estaba. Él pensaba que estaba en el valle y en vez de eso él estaba en un cañón. Para cuando él se dio cuenta de su error, él hizo lo que pudo, bajó las palancas, trató de subir la elevación del avión y se estrelló con la cima del monte. La muerte fue instantánea, él fue arrojado del avión. Yo tenía 17 años de edad. Y todo cambió para mí. Pero mi padre era un hombre, un negociante muy astuto, tenía un acuerdo con todos sus socios. Y él hizo que todo estuviera programado, de que si él muriera, el negocio tenía que comprar todos sus bienes. Y nosotros tomamos todos sus bienes, eso estaba en la voluntad, en su testamento. Y él lo tomó y lo puso en un fideicomiso. Y el fideicomiso era la acumulación de toda su riqueza, todo lo que él tenía personal y negocios. Y el fideicomiso tomó ese dinero que entró a esas cuentas y lo puso a trabajar. Pero mi heredad, mi herencia fue puesta en este fideicomiso y nosotros se nos permitía tomar cierta cantidad de ese dinero. Y no quiero entrar a demasiado negocio, pero cuando usted establece un fideicomiso y es un fideicomiso que trabaja, está haciendo dinero por el principal que usted le ha puesto a ese fideicomiso. Para que yo pudiera, de 17 años de edad, pudiera extraer dinero que no tocaba el principal.
Pero mi padre fue suficientemente inteligente y él nos dijo, no pueden tener el principal hasta que mi hija más grande tenga 25 años de edad y podrán tener una tercera parte, y a los 30 una tercera parte, y a los 35 el resto. Así que él estaba protegiendo el principal para que siempre hubiera dinero para nosotros, que estuviese trabajando para los 5 hijos, incluyéndome a mí y a mis hermanos y hermanas, y ahí pudiéramos nosotros extraer dinero cuando lo necesitáramos. Entonces lo que se pagó y lo que estaba en el principio era mi heredad, pero yo no podía tomar toda mi heredad hasta que cierto marco de tiempo se cumpliera. ¿Entienden? ¿Estoy perdiéndolos ya? Permanezcan conmigo. Pero hubo una condición en el testamento. Mi padre dijo, yo quiero que mis hijos puedan vivir después de la manera como ellos están acostumbrados. Y papá proveía todo para nosotros. No éramos súper ricos, pero tampoco éramos pobres. Entonces, si había un evento que se cumpliera, que requiriera que yo buscara en el principal lo que no pudiera ser mío hasta que cierto tiempo pasara, que yo podía llamarle al administrador del fideicomiso y yo pudiera decir, hey, esa es mi situación, yo tengo un problema aquí y necesito el principal de mi herencia, y yo sé que no está disponible, por decirlo así, pero hay una condición en el testamento que dice que si yo tengo una necesidad, puedo pedirle al administrador del fideicomiso y él puede decir sí, y esa necesidad será dada a mí, o esa necesidad será suplida. Cuando perdí mi mano por un accidente en una fábrica textil, le llamé al administrador, le dije, yo no voy a poder trabajar, necesito ayuda, hermano. Y lo que era mi heredad fue dado del principal para asegurarse de que yo tuviera lo que necesitaba en el marco de tiempo. No era el tiempo de la entrega del principal aún, pero por causa de mi necesidad y por causa de que era mi heredad, yo pude pedirle al administrador, al ejecutivo, y le pedí la liberación de los fondos, y si él decía sí, me lo daban. Puedo decirles que Jesucristo ha puesto su heredad en la gloria, y parte de lo que Él pagó fue nuestra sanidad. Usted no va a recibirlo todo ahora, pero si usted tiene una necesidad, está viendo dónde voy. Si usted tiene una necesidad, usted puede ir a su padre y usted puede decir que eso es parte de mi heredad y tengo una necesidad aquí, tengo un problema aquí. Yo entiendo que estoy en una forma corrompida, entiendo que yo no estoy en un cuerpo glorificado aún, pero necesito ayuda con el cáncer, necesito ayuda con leucemia, necesito ayuda con una enfermedad, necesito ayuda, y mi Padre que está en el cielo puede liberar lo que necesito, porque todo está ya pagado. No permitan que nadie les diga que Jesús no compró todo y pagó por todo en el Calvario. Toda y cada cosa que sucede en el mundo de hoy, en el momento de hoy, en el tiempo de hoy, en esta época de pecado y de muerte, donde el pecado y la muerte reinan supremamente, hay una verdad principal en la cual usted pueda reclamar y decir, yo sé dónde estoy, sé qué es lo que tengo disponible a mí, y yo estoy pidiendo que usted libere aquello que no es normal ahora mismo para mí. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo o no? ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? Yo pude y usted puede llamarle a su presente aquello que está diseñado para el futuro. Miren, no hay enfermedad en el cielo. He dicho, no hay enfermedades en el cielo. Y Él nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No hay enfermedades en el cielo. Parte de su heredad es
Yo sé con seguridad que va a ser parte de su heredad en el futuro, pero ya está disponible también ahora. Y Él nos pide que le creamos, Él nos pide que le creamos. ¿Qué es lo que Dios está buscando ahora en esta edad? Es que sin fe es imposible agradarle. Porque el que viene a Dios debe creer que Él es y que es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. Padre, yo tengo un problema aquí. La respuesta está en mi heredad. Yo estoy pidiendo que tú liberes para mí la porción de mi heredad que Jesús ya ha pagado y ha provisto y que me la dé hoy para que yo pueda servirte y vivir para ti y depender de ti y declararte a ti entre la tierra de los vivos. Bueno, hermano Larson, usted, no. Yo estoy diciéndoles que ustedes tienen eso disponible. Venid confiadamente al trono de gracia. Venid confiadamente al trono de gracia para que puedan obtener misericordia y hallen gracia para ayudar en su tiempo de necesidad. La palabra nos reta. Sin fe es imposible agradarle. Porque el que viene a Dios debe creer que Él es y que Él es galardonador. Esa es mi heredad. Yo estoy pidiendo esto ahora. Estoy creyendo que Dios va a galardonarme. Y los críticos ya los puedo escuchar, pero necesitamos adoptar una actitud como los jóvenes hebreos. Donnie lo predicó apenas hace unos meses. Tienen que entenderlo bien. Dios puede sanar mi cuerpo, pero si no lo hace, aún no creeré, aún no dejaré de creer que la sanidad es parte de mi heredad, que la libertad del pecado es parte de mi heredad, que la vida eterna es parte de mi heredad. Yo creo que Él lo es, pero si Él escogiere no hacerlo por cualquier razón de su gusto, de su propósito, yo no sé cuál es el propósito de Dios para todos. Sí sé cuál es la voluntad de Dios. Él va a sanar a todo y cada creyente que haya vivido, ya sea en esta época o en las dos, en esta época o en la época por venir. No hay duda en mi mente en cuanto a cuál es la voluntad de Dios relativamente a la sanidad. Todo aquel que vino a Jesús y pidió sanidad, ellos la recibieron. Ahora no todos en su presencia la recibió porque muchos estaban dudando. En Nazaret no pudieron hacer nada porque no quisieron creer. En el estanque de Salomé, en Juan 5, ¿es esa? Él le preguntó al hombre, ¿quieres ser hecho sano? ¿Te gustaría ser sanado? Y el hombre le respondió, le dijo, bueno, no hay nadie que me pueda poner en el agua. Y hay una multitud de personas, así que algunas dicen, bueno, Jesús no lo quiso sanar, no sanó a todos. No, Él sanó a todo aquel que vino a Él. La voluntad de Dios es sanar. Es sanar. Y aquellos que vienen a nosotros, que vienen a Él, tienen que creer eso. Ahora, Dios, si ponemos todo esto en cuenta, entonces en enfermedad, comenzamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre la enfermedad? ¿Qué dice la Biblia sobre la enfermedad? ¿Qué dice la Biblia y qué nos enseña del punto de vista de Dios de la enfermedad? Yo a menudo, a lo largo de los años, he enseñado que si yo lo he dicho, si yo me llegara a enfermar, y fuese una enfermedad muy intensa, que yo haría todo lo posible para ir a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y estudiar cada sanidad y evento de sanidad que está en las Escrituras. ¿Por qué haría eso? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y al estudiar este hombre, yo estudiaba conforme a las Escrituras, estudiaba a los sanadores, los grandes sanadores de fe. Y yo escuchaba lo que ellos tenían que decir.
Y algunas de esas cosas pude recibir, otras cosas no estaba muy seguro de ellas. Pero luego, por otra parte, también hay aquellos que realmente no creen mucho en la sanidad. No creen que la sanidad está en la expiación y no creen que es parte de nuestra heredad. Bueno, estos por acá estaban viendo a miles y miles de personas sanadas. Los F.F. Bosworth, los Osborne, el hermano Masbach, su padre, que viene en unos cuantos días. Ellos estaban viendo a gente sanada. Tal vez tienen que escuchar algo que ellos tenían que decir. Mientras que el otro grupo, lleno de duda e incredulidad, no estaba viendo a nadie ser sanado, ni siquiera sé si ellos estaban orando por la gente para ser sanada. Pero yo estudié la palabra de Dios. Yo pude ponerle en mi espíritu, yo pude ponerle en mi corazón. Y luego yo tomaba esas verdades, se las llevaba al Señor en oración. La fe nació por la intimidad. Traté de decirlo la semana pasada y tengo que apresurarme. La fe nació por la intimidad. No fue solo algo que yo dije porque alguien más lo dijo. Yo realmente creí en mi corazón lo que él dijo. Cuando él dijo en Isaías 53:4, yo he llevado tus dolores, he cargado tus enfermedades. Yo creo lo que él dijo en el Salmo 103. He perdonado todas tus iniquidades, he sanado todas tus enfermedades. Yo creo lo que él dijo en el Salmo, creo que es el 107. Él envió su palabra y lo sanó. Y creo lo que él dijo en el Éxodo 15, cuando él dijo, yo soy el Dios. ¿Escuchan eso? Yo soy el Dios, tu sanador. Así que mañana tras mañana tras mañana, en esos primeros meses, enero, abril, yo bajaba a mi lugar de oración en casa y comenzaba a alabarle y a preguntarle, a pedirle que manifestara lo que dice su palabra. Ahora, no todo en la Biblia nos dice que no solo debemos pedir una vez. Estoy hablando de una fe persistente. Mateo 7 nos dice, pidan y sigan, porque tal vez se nos dará. Llamen y se os abrirá. Pidan y recibiréis. Busquen y hallaréis. Llamen y se os abrirá. Recuerden la historia del juez injusto, de aquella mujer que quería que el juez gobernara a su favor y ella lo molestó. Jesús contó la historia. Ella lo molestó cada vez que él salía de su oficina, cada vez que él pasaba por la calle. Allí estaba ella, allí estaba otra vez. ¡Ey! Necesito justicia para mi adversario, por mi adversario. ¡Ey! Necesito justicia por mi adversario. ¡Ey! Necesito justicia por causa de mi adversario. Y Jesús le contó esa parábola para que todos siempre pudiéramos orar y no desmayar. ¡Ey! Necesito sanidad aquí. ¡Hey! Necesito un toque tuyo porque estoy muriendo de esto. ¡Hey! El doctor dice que esto no puede ser tocado, se puede ser movido. Yo siempre viviré con esto. ¡Hey, Jesús! Luego estaba el hombre que tenía aquel amigo que vino a medianoche. El hermano Swagger es la historia favorita de él. ¡Hey! Déjame entrar y abre porque tengo un amigo que vino y no tengo nada que darle. Déjame en paz, estoy en cama ya y no puedo hacer nada por ti. Sigue llamando a la puerta. ¡Hey! Tengo un amigo que vino. ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? Yo no sé si estoy enfatizando lo suficiente o no. Pidan, busquen, llamen. Tomen la palabra de Dios y oren y regrésensela al Padre. Ustedes no están forzando a hacer nada, están diciendo yo creo. Y a través de nuestra persistencia y nuestra importunidad, Dios se levantará. Él se levantará y responderá a nuestra petición.
Bueno, yo pedí 2 o 3 veces. He estado yo ya pidiendo sanidad 3 domingos seguidos y no he recibido nada aún. Así que creo que... No, espere un momento. No, espere un momento. Pida, busque, llame. Crea que a través de importunar seguirá llamando y Dios responderá. ¿No han leído donde dice con respecto a el juez injusto? Yo les digo que Dios los vengará rápidamente. Ahora voy a retroceder, tengo que apresurarme aquí. ¿Y qué no Dios vengará? ¿Saben que ustedes son sus elegidos? Que claman día y noche, aunque Él sufra poco con ellos. Aunque Él sufra poco o largo con ellos. Aunque ustedes no reciban la respuesta en la primera semana, en el primer mes, en los primeros caminos o en los primeros escalones cuando va bajando. Si usted no tiene, Señor, yo creo que llevaste mis dolores y cargaste mis enfermedades. Señor, yo creo que lo que Jesús hizo en el Calvario ha sanado de todas mis dolencias y ha causado que yo sea perdonado de todas mis iniquidades. Siga llamando, siga pidiendo. Cuando su amigo llegue a la puerta y siga llamando y llamando, usted no se va a levantar de la cama a la primera vez o a la segunda vez, sino cuando usted ya no lo soporte más. Usted se va a levantar de la cama y le dará a él lo que necesita. ¿Cómo creen que Dios se siente de ustedes? Estoy tratando de animarlos, no asustarlos. Quiero decirles que no se rindan. Estoy tratando de decirles que sigan creyendo. Estoy tratando de decirles que su heredad ya fue pagada. Está en Cristo Jesús, en la gloria. Y lo que necesitan hoy pueden pedírselo. He dicho lo que necesitan hoy pueden pedírselo. Y si ustedes encuentran que la palabra de Dios sustancia lo que ustedes desean, aún hay más evidencia de que Dios puede suplir su necesidad, y tienen que creer que Dios no está ya fuera en algún lugar nada más, sino que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Marcos 11:24. Voy a leerles esto y algunos van a decir, oh, sí, palabra de fe. Ken Hagin no escribió esto. Escuchen, Marcos 11:24. Por tanto os digo, todo lo que deseas cuando ores, creyendo que lo reciben, crean que lo reciban y lo tendrán. Jesús lo dijo. Eso lo hace una promesa para para los elegidos. Ustedes son parte de su herencia. Ustedes tienen una necesidad. Yo sé que se ha usado, siento que ustedes no me están entendiendo muy bien. Bueno, les voy a dar otra. Marcos 9:23 y 24. Jesús dijo, si pueden creer, todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para el que cree. Y el hombre a quien Jesús le estaba hablando tenía un hijo endemoniado, y él saltó, como la mayoría de nosotros cristianos los domingos en la mañana decimos, yo creo. Pero el domingo en la noche él dice, ay, pero ayuda a mi incredulidad. Yo comencé a orar buscando sanidad, y yo me enteré de que tenía teología, pero la verdadera fe no estaba dentro en mi corazón. Yo me enteré de que esta oración, ayuda a mi incredulidad, es una oración válida. Señor, ayuda mi incredulidad. Ayúdame a encontrar la verdadera fe de corazón, no solo palabras. Incidentalmente, Jesús no esperó un momento a favor de ese niño. Después de haber dicho, si puedes creer, todo es posible para los que creen. Y ese día, instantáneamente, ¡pum! Miren, rápidamente usted puede echar toda la enseñanza en la cual le dice a usted que usted tiene que ser perfecto para obtener cosas de Dios. O usted tiene que tener una fe perfecta. Usted no puede tener ninguna duda en lo absoluto. Yo no estoy seguro que usted cree en nada así de fuerte de cualquier manera, excepto lo que su esposa va a hacerle a usted si usted no la trata bien.
Aleluya, dice el hermano, sí. Esto es esta sanidad, virtud que Dios puede darnos hoy por causa de lo que Cristo hizo en el Calvario. No va a suceder porque somos perfectos, pero tal vez suceda porque no nos rendimos. El hermano Swagger dijo que Dios puede ayudarle a un fracaso, pero no puede ayudarle a uno que se rinda. Dios puede ayudarle al fracasado, pero no puede ayudarle al que se rinde. Y el diablo dice, bueno, tú no hiciste esto bien, tú no dijiste esto bien, tú no hiciste esto otro. No importa, Jesús lo hizo todo bien. Y cuando usted por fe depende de Él, usted abre la puerta. Marcos 11, 22 y 23, tened fe en Dios, porque yo os digo que todo aquel que le diga a este monte, ser removido y ser echado al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, entonces esas cosas que Él dice serán hechas. Él tendrá todo lo que Él dice. Yo no le pedí a Dios mi sanidad nada más, comencé a darle gracias por adelantado porque yo lo vi. Señor, yo te doy gracias que tú de hecho tú has sanado mis enfermedades. Yo lo creo, Señor, y yo voy a alabarte por adelantado. Antes de ver el resultado final de la batalla, yo voy a creer, Señor, y alabaré tu nombre por el fin que te estoy pidiendo. Voy a creer y te alabaré por aquello que yo estoy pidiéndote, porque yo creo que tu palabra lo dice, y yo creo que como elegido de Dios tiene acceso, yo tengo el acceso a lo que está en gloria en mi nombre, y esa es una porción de mi heredad. Ciertamente has llevado mis dolores, cargado mis enfermedades, y tú eres el Dios, mi sanador. Y no fue dicho con fuerza u obligándolo, sino que se dijo esto con lágrimas corriendo por mis mejillas, ni tampoco convencido por completo, pero yo tomé la decisión de decir que aunque no lo puedo ver, te alabaré por ello antes de verlo, te alabaré por ello antes de darme cuenta de lo que has hecho, te alabaré por ello. Porque yo no creo que tú quieres que yo me vaya. Bueno, hermano Larson, hoy en día en el que vivimos, usted no puede cambiar, no puede. Pero el rey Ezequías, en 2 de Reyes 20, recibió un reporte no del doctor, sino del profeta. Miren, es una cosa si el doctor lo dice, pero cuando el profeta llega directamente de Dios y dice, pon tu casa en orden porque vas a morir. Mire, eso no solamente es el doctor, ese es el profeta. Y en aquellos días era la voz de Dios. Esa era la voz de Dios. La Biblia dice que el profeta se fue y Ezequías puso su rostro contra la pared. No tenemos un registro de todo lo que él dijo, pero en esencia Dios le dijo a él, yo no quiero morir, no estoy listo para morir. Yo sé que tú me acabas de dar esta sentencia, pero Dios, yo no estoy listo para morir, yo no quiero morir. Dios, dame más tiempo. Aquí está un hombre que el elegido de Dios es uno de los pocos reyes que existieron en ese marco de tiempo, clamándole a Dios unos cuantos días más, pidiéndole unas horas más, unos años más. Y antes de que el profeta pudiera salir de la casa del profeta, Dios le dio la vuelta al profeta, regresó a Ezequías y le dijo, Dios dice que vas a vivir otros 15 años. Dios uno puede hablar con Dios, uno puede tener peticiones, Dios no se escucha. Y aquellos que vienen a Él tienen que creer que Él es, y que Él es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. Una fe persistente. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye todo lo que le pedimos, sabemos que tenemos peticiones que deseamos de Él. Esto está en su Biblia.
Yo entiendo que a veces sufre abuso. Músicos salmistas, regresen por favor. Vamos a orar por ustedes. Y nuestra gente aquí va a orar por aquellos ustedes en casa también. Y bueno, ya me pasé. Pero tengo que decirles el resto de esta historia. Paul Harvey no tuvo estas noticias. Desde enero hasta abril, yo le clamé a Dios y le dije: Dios, yo no quiero morir. Yo creo lo que tu palabra dice sobre lo que Cristo hizo por mí. Yo no quiero cáncer que consuma mi cuerpo. Yo no quiero que las lesiones de mi cerebro vengan y me maten. Yo quiero vivir, es lo que dijo Ezequías. Yo quiero amar, quiero amar a mi familia, quiero amar al cuerpo de Cristo, quiero vivir y quiero trabajar. Quiero terminar mi tarea en este planeta antes de que tú me lleves a casa. Quiero vivir, quiero amar, quiero trabajar. Y comencé a estudiar la sanidad y estudiar y declarar y creer que Dios escuchó lo que yo tenía que decir. Pero fue después de otra sesión temprana de oración que tomé mi Biblia el 5 de abril del año 2025. Mi hábito era orar y luego leer. Esa mañana yo estaba en Nahum. Y los hermanos allá atrás busquen Nahum 1, 12 y 13. Y al estar sentado ahí, leyendo Nahum, la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos dónde está, mucho menos qué es lo que dice. Pero llegué a Nahum capítulo 1, versículo 12. Y la segunda mitad de ese versículo dice esto: aunque te he afligido, pongan la segunda parte por favor, bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Y temblando en mi corazón y en mi espíritu dije: Señor, ¿es eso para mí? ¿Es eso tu palabra para mí con respecto al cáncer? Bastante te he afligido. Escuchen, Dios está a cargo, nadie más. No te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Dios, estás hablándome a mí, porque bastante ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Y yo lo tomé como la palabra de Jehová para mí. 5 de abril 2025. Y cada mañana yo llegaba a Dios y yo decía: Dios, yo creo en ti, que tú me has hablado y que tú has dicho que yo ya no te afligiré. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Seguí orando, creyendo, orando y creyendo, para solidificarse en mi corazón y en mi espíritu. Yo no solo estaba tratando de forzar la mano de Dios, estaba diciéndole a Dios lo que Dios me había dicho a mí. 5 de abril 2025. La próxima resonancia fue en mayo, 22 de mayo. Regresaron los resultados y la resonancia. No había cáncer en mi cuerpo. No había cáncer ni actividad cancerígena en mi lesión. Todo fue eliminado. Hubo una lesión más pequeña, se había reducido, así que no podían ver qué era lo que estaba pasando. Hubiera podido ser solamente tejido, cicatriz, podían ver algo, pero no podían ver qué era lo que significaba. En julio, lo mismo. No había cáncer,
en mi cuerpo. No había actividad donde el cáncer había estado en mi cerebro. Noviembre, resonancias. No había cáncer en mi cuerpo. No había cáncer activo en mi cerebro. Aunque os he afligido bastante, te he afligido, no te afligiré más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Yo oraba llorando, creyéndole a Dios. No siempre fue fácil, puestos de pie todos. Creerle a Dios delante de estas adversidades no es fácil. Pero Dios nos pide que tengamos una fe persistente. No tengo el tiempo para decirles que después de que desapareció el cáncer, tuvimos todo tipo de otros problemas. Eso va a tener que ser otro mensaje. Pero ahora, cada vez que el cáncer o la amenaza de esto llega, yo sí peleo. Cada vez, cualquier persona que haya sido una víctima de cáncer sabe que lo único que asusta a una persona es cualquier cosa que suene o se sienta como cáncer en el cuerpo. Vamos, hermanos, alguien diga amén. Yo digo que, aunque fui afligido, Él ya no me afligirá más. Yo he alcanzado la heredad que Jesús ha pagado para darme. Y he aplicado esto por fe a quien yo soy. Y por alguna razón, Dios ha honrado eso. Y continúa honrándolo. Y aquellos que están en búsqueda de sanidad necesitan entrar a ese lugar de oración con Dios, tengan intimidad con Dios, no están forzando su mano. Quiere hablarle de su necesidad y queremos orar por ustedes, pero Él va a pedirles una cosa. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Make your way down. Vengan para acá si necesitan sanidad para esa oración, para esa sanidad. In your heart you're saying, En su corazón digan, Lord, I believe all things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Come on, Lord, I believe. You watching over SBN. ustedes que nos están viendo por SBN, escuchando por la radio. All things are possible. Lord, I believe. One more time. Una vez As más, they begin to pray for Dios you, comienzan a orar por say ustedes. it to him. Lord, Díganselo, Dios, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. You are the God that healeth me. You are the
Lord, my healer. Can you find it? You sent your word and healed my disease. Say it to me. You are the Lord, my healer. Come on, team, help us now. Vamos, hermanos, ayúdenme, cantémosle a Dios. Creamos de todos, sean persistentes, no se rindan, no se den por vencidos. Jesús pagó todo. Tú enviaste a Jesús, sanaste mis enfermedades. Padre, en el nombre de Jesús, y ponemos manos sobre estos que están aquí y oramos por ellos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y pedimos ese poder de sanidad sobrenatural para que toque a todos, toda y cada necesidad, toda y cada alma, mientras ellos buscan por fe. Tócalos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres Dios. Por fe reciban. Por fe reciban. Sean confiados en quién es Jesús, lo que Jesús ha hecho. Por favor, una vez más, hermanos. Santo, santo, santo eres, Señor. Oh, bendito Rey de gloria. Mientras ellos canten una vez más, permitan que la fe crezca en su corazón. Allá en casa estamos a punto de orar por ustedes. Permitan que la fe crezca en su corazón. Yo sé que he extendido mi tiempo y me disculpo por estar aquí, pero también quiero que esto esté integrado en su corazón. No tomen mi palabra por sentado, vayan a la palabra de Dios, oren por esa necesidad, crean lo que Jesús ha hecho y llévenselo al Señor en fe. Y ustedes que están en casa, yo sé que hemos escuchado de muchos, están en el hospital y no tienen todo el apoyo que yo tengo. No tienen todo con ustedes que yo tuve, pero lo que tienen el día de hoy es una habitación, una iglesia llena de creyentes, gente, pueblo de Dios que ama a Dios, que lo ama a usted, y ahora mismo vamos a orar por usted. Usted no está solo, usted no ha sido descartado, no ha sido olvidado. Dios trajo este mensaje a usted y usted debe creer. Y dice, bueno, tal vez usted dice, no tengo nadie que imponga manos sobre mí. Imponga manos sobre usted mismo en el nombre de Jesús. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, impondrán manos en los enfermos y sanarán.
Así que ahí donde usted está, si no le importa, por favor, pongamos esto sobre la congregación, den la vuelta y vean la cámara. Oremos y creamos por aquellos que son parte de nuestra familia que están viendo el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tomamos la autoridad sobre la enfermedad, sobre debilidad, sobre enfermedades y dolencias. Señor, tomamos la autoridad sobre la desesperación, la ansiedad, incredulidad, y pedimos que el poder del Espíritu Santo fluya, llene ese corazón, llene esa mente con fortaleza, fe, gracia para el camino y sanidad para el cuerpo. Que haya milagros, Padre, en el cuerpo que está escuchando, en aquellos que quieran creer. Y te creemos, Señor Jesús. Tú dijiste que si 2 o 3 están de acuerdo en cualquier cosa, y estamos de acuerdo en eso hoy, para nuestra audiencia que está escuchando y viéndonos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Adoremos la iglesia, vamos. Quiero que los que están en la audiencia televisiva me escuchen. Algo muy importante, queremos orar por ustedes, por sus necesidades cada semana. Si tienen una necesidad física, espiritual, financiera, doméstica, emocional, no hay diferencia de lo que sea. Aquí estamos. Somos una iglesia que cree en la oración y cada domingo oramos por los enfermos y hay una caja aquí. Cada una de estas boletas representan una vida. Esta, oren por mi matrimonio para que sea restaurado. Esta dice sanidad de cáncer, una enfermedad pulmonar, cirugía cardíaca, cirugía de corazón. Cada una de ellas representa una vida, una alma, una necesidad. Y quiero que sepan que nuestra línea de oración, estamos aquí, tenemos guerreros de oración que orarán con ustedes y orarán por ustedes. Cada mes tenemos la oportunidad de enviar nuestras peticiones y vamos a poner manos sobre ellas, vamos a ungirlos con aceite y creeremos en Dios. Quiero que sepan que pueden depender de nosotros para orar por ustedes. ¿Creen en eso, iglesia? No están aquí con nosotros físicamente, pero sí están con nosotros espiritualmente. Queremos que sepan que les amamos. Denle al Señor palmas de alabanza. Aleluya. El próximo domingo en la mañana y en la noche el hermano John Masbach de La Haya, Holanda, va a estar con nosotros predicando ambos servicios y siempre amamos cuando el hermano John está aquí. Él nos bendice. Dense la vuelta y despídanse para compartan el amor de Cristo. Esperamos que haya sido bendecido y que haya disfrutado de este servicio en vivo del Centro Familiar de Adoración. Ubicado en Baton Rouge, Luisiana, en el ministerio de Jimmy Swaggart, tiene 3 servicios por semana. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y los miércoles a las 7 de la noche, hora centro. Todos los servicios son transmitidos en vivo a través de la cadena